Tensión, expectativa y nerviosismo máximo. Todo esto a raíz de las reformas que prepara el gobierno nacional, tanto pensional como laboral, para presentar en la nueva legislatura, en el Congreso, a partir de marzo. ¿Realmente estamos ante una bomba pensional y social? Mario Valencia es economista, director de Sede Trabajo, un tanque de pensamiento que también analiza todos estos temas económicos. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, un gusto. Ayer estuvo Fedesarrollo y dijo, se necesita estas reformas con urgencia. ¿Usted opina lo mismo? Yo sí creo que se necesita una reforma, pero es una reforma que resuelva un problema que creó el mismo Estado en 1993, que fue darle cabida a unos fondos privados con la ilusión de que esos fondos iban a pensionar más, iban a pensionar mejor a la población, pero 25 años después lo que ha pasado es que la mayor parte de la población una parte, el 10% de los afiliados a de los fondos privados se ha pasado a Colpensiones. El 10% del total de los que estaban aquí se pasaron a Colpensiones porque vieron que era una mejor opción estar en Colpensiones que en los fondos privados. Así que cualquier reforma tendría que considerar que estos fondos privados no fueron capaces de resolver el problema de las pensiones en Colombia. ¿Y por qué 587.000 personas buscaron regresar o trasladarse a Colpensiones? Por una cuestión de rentabilidad. Colpensiones pensiona con el 65% en promedio del salario del salario de la vida del trabajador. Más o menos. Y los fondos privados con el 35%. Entonces, pues esta diferencia es la razón de esos traslados. Hagamos una comparación. Es decir, si un empleado se ganaba un promedio de 2 millones de pesos, poco más de 2 salarios mínimos, con Colpensiones, el 65%, adquiría una mesada de ¿cuánto más o menos? Ahí tendría una mesada de aproximadamente 1.300.000 pesos. 1.300.000 pesos. Y en los fondos privados tendría el salario mínimo. ¿Por qué el salario mínimo? Porque en teoría sería menos del salario mínimo, pero en Colombia, por Constitución, están prohibidas las pensiones de menos de un salario mínimo. O sea que aquí empezaría a actuar un subsidio que otorga el fondo privado, es un subsidio que es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, al que accede cada vez más un mayor porcentaje de los que se van a pensionar. Sí, el salario mínimo son en este momento 877.000 pesos. Sí. Bueno, frente a 1.300.000, claro, la mesada es inferior, claramente. Es inferior y entonces por eso la gente busca mejor rentabilidad que la obtiene en Colpensiones. Hablemos de esto también. ¿Cuántas personas hoy por hoy están en Colpensiones afiliadas y cuántas en los fondos privados? Pues en Colpensiones está la mitad digamos, hay muchos afiliados, pero hay muy pocas personas cotizando. O sea, no todos los que están afiliados están cotizando activamente. Y en Colpensiones está la mitad de las personas que en los fondos privados están como cotizantes activos. O sea, los fondos privados tienen el doble de personas cotizando, pero los fondos privados tienen 10 veces menos personas pensionadas. Pero además también el reconocimiento de que este no fue un buen negocio desde 1993, es que 6 de cada 10 personas, 6 de cada 10 que se van a pensionar en los fondos privados de pensiones no obtienen una renta vitalicia, no obtienen una pensión, sino una devolución de saldos. Es decir, es el reconocimiento de que con los salarios tan bajos y la calidad del trabajo tan mala que hay en Colombia, las personas no alcanzan a ahorrar individualmente para poderse pensionar. Sí, pues según este cálculo, casi que la mayoría de los que aportan a los fondos privados no se pensionan, sino que les devuelven Les devuelven los saldos con los rendimientos, pero el fondo lo que les dice es, no, mire, usted no alcanza a cumplir los requisitos para pensionarse, tenga, yo le devuelvo la plata. Pero digamos que también en el fondo público, en Colpensiones, hay una inequidad porque la mayoría de los subsidios van para las pensiones más altas y no las de salario mínimo, que son las de la gran mayoría. ¿Eso no debe cambiar? Yo creo que tiene que cambiar, Juan Diego. Allí hay una regresividad y es, digamos, en términos de la fórmula, como se plantea, un absurdo, y es que la mayoría, entre más salario tenga una persona, más subsidio recibe. O sea que yo creo que eso se tiene que corregir sin eliminar el hecho de que sí tiene que existir algún subsidio, porque incluso los fondos privados también tienen un subsidio que es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. O sea, tiene que haber un subsidio, pero la fórmula está mal hecha. Claro, pero es que digamos que en Colombia, según la ley, nadie puede tener una mesada pensional superior a 25 salarios mínimos, ¿cierto? Así es. Eso es casi el equivalente a, para redondear, 22 millones de pesos. Sí.
pero resulta que la gran mayoría de pensionados en Colpensiones que tienen esta mesada, pues no alcanzaron a cotizar lo suficiente para tener ese tipo de pensión y en cambio el Estado o el gobierno tiene que sacarlo de los impuestos para cubrirlo. No, digamos que sí cumplieron los requisitos porque por eso pueden acceder a la pensión, pero la regresividad existe en que una persona que se ganaba aproximadamente 22 millones de pesos o 25 millones de pesos o 30 millones de pesos al mes recibe más subsidios porque ganaba más y los subsidios están ligados a cuánto se ganaba esa persona. Y una persona que se gana 2 millones de pesos pues obviamente va a obtener menos subsidios. Yo creo que eso se tiene que reformar, pero sin desconocer que tiene que existir algún tipo de subsidio porque los hechos en los últimos 25 años demostraron que una persona individualmente no alcanza a ahorrar lo suficiente para poderse pensionar y eso de todas formas termina siendo una carga para el Estado. Hoy la pobreza en los adultos mayores es el doble que la pobreza en el promedio del resto del país, o sea que ese es un problema social que se tiene que atender. Aumentar la cobertura, pero los defensores